pasando desde hace 10 años, a mí me tocó la inundación de 2001 y la pasamos pero muy mal, todo el campo y las ciudades inundadas. De manera que estas cosas ocurren. Si no empezamos a prevenir, es como que estamos provocando los riesgos y las consecuencias de las cosas que después lamentamos tanto y que cuesta tanto remediar. Y cuando hay inundación, verdaderamente no hay diferencias, ni políticas, ni geográficas, ni jurídicas, porque cuando hay inundación, el agua escurre y no pregunta en qué caso se mete, ni qué partido político, se inunda. Por donde pasaba el agua, vuelve a intentarlo. Si no puede ahí, desvía y va a otro lado. Pero esto ocurre. A veces con un saldo lamentable de víctimas, de personas que en esta situación. Bueno, una apreciación más. ¿Qué son los servicios ambientales? Y bueno, antes no se tenía en cuenta, sobre todo en nuestra pampa húmeda. Pensábamos que el ambiente no tenía límites, que podíamos producir residuos sin límites y también utilizar los recursos que nos da la naturaleza sin ningún límite. El desarrollo, el crecimiento económico, el crecimiento poblacional y lo que fuimos haciendo, hoy nos marca todos los errores cometidos y los problemas que ellos generan. Precisamente los servicios ambientales y la utilidad que la naturaleza le da a la humanidad, a nosotros. Por algo están la tierra, los árboles, el agua, todo tiene una función en la naturaleza y a veces dejarlo funcionar bien es mucho más barato que intentar ir contra la naturaleza. Cuanto más destruimos la naturaleza, más consecuencias negativas tenemos. Podría hablar largo rato, como se habla ahora en las ciudades, de los edificios, de la pavimentación, de la falta de desagüe, etc. Pero bueno, me acuerdo después de la tragedia del desastre en La Plata, cuando nos incorporamos a trabajar pocos días, un hombre de servicio de la Cámara, me dice, senador, lo que hay que hacer es obligar que en cada vivienda haya 2 árboles adelante. Sentido común. O sea, no estudió nada, no tiene por qué saber del tema. Pero está la idea de que el árbol es útil para absorber el agua, para un montón de funciones que tiene. Parecen cosas muy obvias, muy triviales, pero son reales. Después de lo de La Plata, estoy hablando con el ingeniero Barletta, que es el presidente del partido, pero más allá de eso fue el intendente de Santa Fe después de la inundación de 2003. Y ahí se desarrolló todo un plan de prevención, de asistencia. Están muy organizados con la colaboración, mejor dicho, insertos en un plan de Naciones Unidas. Y entre tantas cosas que contó, dice, y también le pusimos la cinta verde. Yo no tenía ni idea. ¿Qué es la cinta verde? Bueno, la cinta verde es la obligación para cada frente de tener casi, creo que la media o un cuarto de vereda con pasto. Y sobre todo los edificios nuevos, obligatorios. Cualquier nuevo proyecto tenía que tener media vereda con pasto. Imagínense en una ciudad grande todo lo que absorbe de la lluvia, tener ese terreno libre de pavimentación. Bueno, como esto hay muchas cosas. ¿De qué sirve? Ayer en la comisión del Fondo Fiduciario se empezaron a evaluar, a tirar algunos números sobre costos para remediar lo que pasó en La Plata. Ya se está hablando arriba de 1.000 y pico de millones de pesos en obra. Miren lo que cuesta en dinero y lo que cuesta en vida. Tenemos que empezar a tomar mejores decisiones antes que después sucedan las catástrofes. No es absolutamente y directamente comparable lo de La Plata a lo que estamos tratando acá de Laguna de Rocha. Pero algunas cosas, cuestiones generales hay que tener en cuenta. Creo, por lo menos. Bueno, los árboles en la zona esa, yo no soy del lugar, pero la comisión se ha estudiado, hemos a través del Google hemos visto y analizado y comprobado el efecto de algunos servicios que brinda la naturaleza. Los árboles en los años 40 fueron plantados para el aeropuerto, para constituir una cortina por la contaminación acústica y la reducción de la nieve. Pino y eucalipto son exóticos en el lugar,
traen los árboles? Bueno, lógico, absorben agua, infiltran agua, disminuyen o hacen de cortina también para los vientos, purifican el aire. Justamente, cuando se habla de las hojas y todo esto en otras provincias que se ha desmontado tanto, lugares donde no llovía, ahora llueve y se inundan, en provincias que eran absolutamente secas. Tiene que ver también con el desmonte, con la deforestación. El árbol fija el suelo y además sirve para atenuar el encubrimiento de las aguas. Bueno, hay otras, podríamos decir otras cosas más de los árboles, me parece que todos más o menos entienden los beneficios que tienen y por qué se instalaron bosques y por qué se plantaron y por qué había bosques naturales en ese lugar como en otros. Sacarlo genera problemas. Lagunas y bañados. En este caso, en otros también, las lagunas, los bañados, los humedales, los lugares húmedos, bueno, sirven de reservorios de agua, de exceso por inundación, en este caso de algunos canales, del propio río Matanza, que en el caso de inundaciones revierte su curso y vuelca agua sobre esta gran área de unas 300 hectáreas hasta, dicen, casi 700 cuando en algunas estaciones o cuando llueve mucho. Eso es todo agua y bañados. El agua es punto de recarga para los acuíferos. También purifica agua contaminada que entra a la laguna en un proceso natural. Y también, como los árboles, es hábitat de flora y de fauna. Dicen que hay alrededor de 130 especies entre aves, mamíferos y otros animales en este lugar. Incluso hay aves migratorias que vienen de otros lados, están un tiempo ahí y siguen hacia el sur. Claro, biodiversidad. Un espacio importante junto con, obviamente, la laguna de Rocha, 300 hectáreas y más, rodeada de arboledas y pastizales que cumplen este rol, sobre todo de regulador natural de muchas cosas que nos pasan o pueden pasar. De manera que, reitero, el planteo es que no se puede hacer cualquier cosa. Es importante estudiar y analizar previamente lo que se quiere hacer, para después no tener que remediar. Hay muchos instrumentos para eso, evaluación ambiental estratégica, estudios de impacto ambiental, y la legislación que hoy citamos. Así que, frente a este problema, teniendo como realidad un ecosistema y a su vez una demanda de los clubes Boca y Racing para hacer instalaciones, no conozco en profundidad los proyectos, pero parece atendible alguna vez que puedan hacer estas actividades en este lugar, elegir. Ahí sí tenemos diferencias en cuanto a la interpretación de lo que se puede hacer. Podría, ¿qué marco jurídico darle? En lo específico de esta ley que estamos tratando ahora. Anteriormente, como dice, se había definido como reserva natural. Reserva natural, la ley de 1907, el artículo 10, el inciso B, como se definió y como se define en una parte ahora, reserva natural integral. Permite únicamente exploraciones científicas y el acceso está totalmente limitado a los recursos humanos. En ellas tiene fundamental importancia el mantenimiento de ecosistemas naturales y la restauración o recuperación de ambientes degradados, asegurando su perpetuación en las condiciones más naturales y prístinas posibles. A veces no se puede hacer porque declaramos una reserva natural sobre bienes que no son provinciales, que son de particulares o que son de otros. Por eso que este tipo de restricciones tuvo problemas en la primera ley que no fue aplicable. No solo por los terrenos del Estado Nacional, sino por otros también de particulares donde hay que lograrse un consentimiento o en todo caso expropiar. Hay otra ley que también fue estudiada y hecha en su momento, que es la de paisaje protegido o espacio verde interprovincial,
que tiene otras características. También protege el ambiente, pero se diferencia de la restricción y las prohibiciones que tiene la de reserva natural. Entonces, como dijimos al principio, al hacer todo reserva, se encerraba en esto en una restricción absoluta. Al querer cambiar ahora, creo que habría que cambiar también con alguna racionalidad. No dejar de proteger todo y ver cómo podemos legislar para que todas las actividades sean compatibles. Intentamos hacer eso. Hay diferencias, la mayoría defiende el proyecto original como viene de diputados, nosotros hicimos un despacho de minoría con otra elaboración. Que quiero puntualizar algunas cuestiones al respecto. En el proyecto que vino aprobado de diputados, después voy a entrar en detalle, pero podría, para definirlo gráficamente, desaparece la protección sobre el agua, no es nada, no pasa a ser reserva ni ningún tipo de protección, y se liberan algunos de los terrenos que estaban afectados por la definición de reserva natural. Nosotros en nuestro proyecto protegemos todo. Reserva natural el agua, absoluta, no se puede hacer nada, y paisaje protegido todo el resto del territorio. Esa es conceptualmente la diferencia que existe entre los dos proyectos que están en tratamiento. Una humilde opinión personal. Yo creo que la ley que va a aprobar la mayoría nuevamente va a ser inaplicable. Y ahora voy a explicar algunas contradicciones de su propia opinión. Así que probablemente volvamos a tratar el tema, supongo, ojalá. Y si tenemos más tiempo, quizá, como pasó en Mar del Plata, como pasó en otros lados, podamos elaborar algo que contemple todos los intereses y que proteja a su vez el ambiente. Bueno, en el artículo 1, más allá de roles corregibles, dice ley 10.097, eso hay que corregirlo porque es 10.907, cuando cita la ley de el artículo dice que afecta ciertas parcelas en forma parcial y no define cómo. Por lo tanto, eso queda bien. Y además saca de la ley anterior, de la 18, de la 14.488, lo que había definido la Autoridad del Agua como una línea de ribera por la resolución 553, donde de alguna manera quedaba definido cuál es el sector de agua, agua más bañada. Bueno, eso es sacado en esta reforma. Por lo tanto, eso queda sin protección y además queda bastante indefinido qué parcelas son las que se liberan para poder hacer las actividades que se quieren. Es más, la corrección, la ley 14.488, como dije, se hizo para corregir el problema que tenía la anterior, de que si se declara reserva, hay que expropiar y además no se puede declarar reserva natural terrenos que son del Estado Nacional, que los hay y son muchos, son varias parcelas. Pero en este artículo siguen conservando, siguen declarando reserva en algunos terrenos que son del Estado Nacional. Algunos lo sacaron y otros siguen estando en el propio artículo. Fíjense la parcela 830 y 831B. O sea que seguimos con el mismo error o defecto del anterior. Y hay otra cuestión contradictoria. Queda vigente el artículo 3 de la ley 14.488. El artículo 3 de esta ley dice que es reserva todo lo que rodea la escuela Hogar Evita. En la parcela 829. La parcela 829 es la que se le da a Boca. O sea que Boca sigue por esta modificación que se va a votar hoy, siendo una reserva. Por lo tanto, no puede hacer nada. Es una de las cosas que se quiso resolver y no se resuelve con esta modificación de la ley.
puede ver acá desde. En el artículo segundo, y ya voy terminando el análisis del articulado, crea un comité de gestión basándose en la ley de 1907 de reservas naturales, que es una cosa nueva que desvirtúa la ley anterior. Crea un comité presidido por el intendente, creo que es una sana intención de que estamos cerca de la gente, tengan mayores facultades para definir y para trabajar en este tema, donde, bueno, para no leerlo todo, le da el manejo y la gestión de la reserva. Y en el mismo artículo, finalizando, dice que las decisiones de este comité tendrán carácter vinculante y que tiene que embarcarse en la ley provincial 10.907. Dice 10.097, pero 10.907. Contradicción en el mismo artículo. La ley 10.907 de reserva taxativamente, rigurosamente, establece que la autoridad de aplicación es lo que debe ser el organismo para el recurso sector de la provincia, la Dirección Natural de Áreas Naturales. Y en el artículo 28 le da normas de manejo a la provincia. Acá tenemos una contradicción y probablemente un conflicto si no hay acuerdo. Porque se le dice un nuevo comité con manejo sobre la reserva. Y citamos una ley. Y esa ley dice el único que maneja una reserva es la provincia a través de esta Dirección de las Naturales de la provincia. Hay un problema. O se deroga la ley anterior o alguna solución tenemos que encontrar a este tipo de cosas. Distinto es la ley de paisaje protegido, la 12.704, de movida le da el manejo al municipio y la provincia actúa como asesora. Es la figura que adoptamos nosotros en el despacho de minorías. Bueno, es como un doble comando, se tendrá que resolver. Pero yo diría que como precedente tampoco es bueno para próximas reservas, que cada vez va a haber más demanda de hacer reservas, de que en una ley tengamos un doble comando, que digamos una cosa y la otra a la vez. Yo creo que habría que resolverlo. Y si en algún momento hay conflicto, no es un conflicto de poder, es un conflicto de manejo de un área natural de 1.000 y pico de hectáreas, algo va a haber que hacer. Termino lo del despacho de mayoría con, bueno, el último artículo está bien que en caso de oposición de los propietarios hay que expropiar. Miren, la provincia de Buenos Aires expropió en el año 43 para la reserva de Punta Lara algunos terrenos, única vez en la historia. Expropiación para reserva. Después nunca más. ¿Se imaginan ahora con las demandas que hay de los sueldos de los docentes, de los proveedores que no se les puede pagar la situación financiera de la provincia? Yo estoy absolutamente seguro, no va a poner un peso en expropiar nada. Además, bueno, cuando uno conversa con los funcionarios, todas estas cosas se hablan y se dan. Por eso, nosotros nos inclinamos por el paisaje protegido. Algunos comentarios, un comentario más sobre esta ley, que en un largo trajinar ha ido pasando, absorbiendo un texto que hay que sacarlo también. El inicio de los fundamentos dice: el área Laguna de Roche es un sitio emblemático a nivel regional. Fue designada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1976 y Parque Nacional Lacustre en 1977. Bueno, este escrito está más largo en algunas medidas de jueces, está en algunos documentos, creo, de Acumar, de algunas resoluciones, y viene acá. Me hace recordar una cosa, yo me reía cuando lo miraba por esto. Les voy a contar una anécdota. Yo estudié ingeniería acá en la Universidad de La Plata. En primer año teníamos una materia llamada geometría descriptiva, que era dibujo técnico. Los que éramos bachilleres sabían poco, los que eran técnicos tenían ventaja. Bueno, había una lámina, un trabajo práctico que había que presentar, donde el dibujo tenía una raya. El profesor estaba a un lado, quién sabe de cuántos años. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos copiábamos láminas, la verdad. ¿Qué se hacía? Una lámina, un vidrio arriba y después
pues el profesor decía, ¿qué es esta raya? Entonces, bueno, estúdielo y después tráigamelo y vamos a ver qué es la raya. ¿Saben qué era la raya? Una raya no se entendía en el dibujo, perspectiva, ¿qué es? Era un pelo. El primero que se copió. Y fue pasando por generaciones, digamos. Bueno, y este pelo es lo mismo. Nosotros estamos refiriéndonos a la laguna de Rocha del Uruguay que tiene 70 hectáreas. Esta parte de los fundamentos que sacándola, porque no es la laguna de Rocha de acá. Alguna vez alguien lo copió y lo fuimos repitiendo y va dando los fundamentos de un proyecto. Me imaginaba, se puede generar también un conflicto diplomático, que se llega a Pepe Mujica, ¿cómo? ¿Me quieren sacar una parte de la laguna de Rocha? Va a pensar, bueno, una broma al margen, pero bueno, esta también es una modificación que hay que hacerlo junto con la de modificar el número de la ley. El resto es materia de debate y discusión como estamos. Termino la explicación con el proyecto, el despacho en minoría, breve, sencillo y tiene el mismo sentido que se le dio al principio, porque la otra vez, cuando vino el proyecto para hacer reserva natural, nosotros hicimos paso de paisaje protegido. Y ahora volvemos sobre lo mismo con modificaciones. Reserva natural, todo lo que es la laguna de Rocha y los bañados, la zona húmeda. Y que la autoridad del agua, que le corresponde por el Código de Agua, defina bien sus límites. Reserva que se puede tocar. Y el resto, paisaje protegido, donde, como dijimos, esta sí, que le da a la municipalidad y al intendente el manejo en su artículo 5 completo, y en el artículo 7 establece todas las restricciones que tiene que tener un proyecto. Lo que le puede pedir cualquier intendente o cualquier institución a alguien que quiera hacer algo. Evaluación de impacto ambiental, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Si ahí altean sobre los bañados, indican. El agua va a venir y se va a ir para algún lado. Dicen los del lugar que se va para algunos barrios donde vive gente. Si deforestan, ya bajaron 500 plantas, no se sabe quién, pero ya talaron 500 plantas y las quemaron. Todo este tipo de intervenciones del hombre, como dijimos al principio, no quiero exagerar, después genera problemas. Los vecinos del lugar dicen que cuidado con las intervenciones que se hagan porque pueden originar este tipo de problemas. En función de eso, nosotros hicimos un despacho de minoría con un articulado de 10 puntos, declarando paisaje protegido que tiene restricciones, le da manejo a la municipalidad y que obliga a cualquiera que quiera hacer algo a presentar como corresponde los proyectos y que autoridades competentes firmen la aprobación. Que digan, esto es compatible, este uso se puede o no se puede. Y bueno, pero la realidad es que no todos pensamos igual, me parece bien, tenemos que insiste con su propuesta. En mi opinión, esto es personal, hasta ahora creo haber representado al resto de los integrantes de la comisión, a una parte. Yo creo que va a haber problemas, creo que la ley no va a ser aplicable, creo que va a haber problemas en la justicia. Y bueno, en algún momento, a lo mejor encontramos después una definición mejor. Pero en definitiva, me parece que la variable, la dimensión ambiental, que empieza a ser mucho más considerada. Durante mucho tiempo intervenimos en la naturaleza sin ningún control y sin fijar los problemas que ocasionamos. Y en este caso, por un cortito tiempo, a nosotros nos toca la responsabilidad de incorporar esto en la consideración de todos los proyectos que nos envían a la comisión. Cuando el resultado es el trabajo de todos. Se discute, se trata, se convoca a algunos, no quiero dar nombres, pero el gobierno provincial ha participado mucho en todas estas cosas que estoy diciendo y en la elaboración de lo que terminará siendo una ley de acuerdo al resultado de la votación. Escuchamos a todo el mundo, tratamos de consensuar, pusimos o atendimos todos estos criterios y el resultado de dos despachos y bueno, no tengo más que decir. Muchas gracias, señor senador. Senador Vázquez. Gracias, presidente. Bueno, la clase que nos ha brindado el ingeniero Costa, lo que me exime de entrar en argumentos concretos acerca de la inviabilidad del proyecto de mayoría,
y por qué nuestro bloque va a apoyar el presupuesto, el proyecto de minoría. Sí me parece que, no quiero abundar entonces en estos fundamentos porque fueron muy exhaustivos, detallados, y me parece que fueron bastante elocuentes también. Pero la reflexión que hago es que todavía estamos a tiempo de subsanar algunos errores, de corregir. Me parece que no hay cosas que están ya predeterminadas y que son inexorables. Creo que hago una convocatoria política a tratar de mejorar este proyecto, teniendo en cuenta el criterio que se tuvo cuando se elaboró el presupuesto de minoría, que era contemplar, por un lado, el interés que estaba ya dado por un préstamo de tierras a título precario por un determinado tiempo a dos instituciones, el Club Boca Juniors, el Racing Club, y al mismo tiempo intentar, como se hace en el mismo proyecto, tener el resguardo de lo que, con los fundamentos que hace poco tiempo tuvimos y dijimos y afirmamos cuando se votó el proyecto como reserva natural. Entonces me parece que ese proyecto de minoría tiene esa virtud de contemplar estos dos puntos de vista. Y creo que podemos hacer un cuarto intermedio para la próxima sesión, pero me parece que estamos a tiempo todavía de evitar un problema que no lo vamos a tener nosotros, pero sí que seguramente lo van a tener los ciudadanos que habiten el lugar que está cercano a la laguna de Rocha, y también los clubes que van a hacer o van a intentar hacer obras en ese lugar. Y al mismo tiempo, sí me voy a permitir una reflexión también política que tiene que ver con cómo nosotros apreciamos estas cuestiones vinculadas al medio ambiente. Me parece que hay todo un cambio de mirada que debemos hacer los partidos políticos acerca de las cuestiones de la naturaleza para cambiar el paradigma. Nosotros hemos históricamente, los partidos políticos tradicionales, desde la Revolución Industrial, ya sea de raíz cristiana, marxista, etcétera, han tenido al hombre como el centro de la preocupación política. Y yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia. El avance de la ciencia, de los conocimientos, nos determina que la mirada política hoy tiene que estar en el universo, en el sentido de que el hombre es parte de ese universo, y por lo tanto las preocupaciones políticas las tenemos que tomar vinculando al hombre, pero también el contexto en el cual está inserto la actividad del hombre. Si nosotros ajustamos nuestra mirada política a esta situación, creo que también vamos a tener una mirada proyectada hacia el futuro y vamos a estar más ajustados no solamente a nuestros intereses, sino también a los intereses de las generaciones futuras. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Acet. Bueno, gracias, señor presidente. Yo voy a hacer un pequeño relato histórico y también voy a adelantar, ya que el senador De Facio no ha hablado, a lo que fue la reunión de comisión, que tal como lo relató bien el senador Orlando Costa, fue muy fructífera, fue muy importante y a todos nos aclaró un montón de conceptos. Es más, el senador De Facio aportó elementos importantes en lo que era la determinación de la jurisdicción y la competencia que tenían la nación como la provincia, y que, como explicó el señor Costa, la jurisdicción que tenía la municipalidad en base a diversas leyes. Pero esa zona de referencia, que está el aeropuerto de Seiza, que está la autopista Richeri, y que bien como dijo el senador Costa, habló de la barrera verde, esto viene de hace muchísimos años. Y si me remonto más históricamente, es muy bueno ver las consideraciones cuando se el aeropuerto Pitalini, las distintas posturas a favor y en contra, porque era un bañado, porque era tierra baja, porque eran lugares de gran humedad, donde se iban a sufrir enormes dificultades. Aquel gobierno, el gobierno general Perón, tomó la decisión de hacer de ese lugar y prestar a un desarrollo enorme. Si observan y agarran fotos antiguas o las consideraciones de aquella época, observarán que llevó a cabo también una política ambiental. Porque la política ambiental, y si tomamos a Florentino Meguino, y si tomamos al Benito Moreno cuando crea el primer parque nacional, las consideraciones son muy modernas porque son aplicables a este siglo. Hay que ver la historia del desarrollo de nuestra nación en la preservación de los bosques, en la preservación de los recursos y en todo lo que mucha gente ha luchado. Por supuesto, después del convenio de Estocolmo, del Club de Roma, de los diversos convenios y protocolos y tratados, fue modificándose, fue adaptándose, fue incorporándose a la Constitución Nacional y Provincial,
se incorporaron un montón de legislación, un montón de leyes que determinaron muy bien la jurisdicción y el dominio, tanto de la nación como de las provincias y de los municipios. Aquí lo que se pretendió por parte de los que firmó el despacho de la mayoría fue encontrar puntos de común, fue encontrar consensos para que esta ley no sea modificada, sino que beneficiara, pero que realmente y principalmente preservara a aquellos que construyeron tanto el aeropuerto como la autopista, como todo ese desarrollo que se hizo, que fue para la preservación del medio ambiente y fue como un pulmón para los grandes centros urbanos que estaban formando. Entonces acá no es ni una lucha política, ni una pelea entre quién tiene razón, quién no tiene razón. Lo que se buscó es consensuar en base a la rica legislación que hay, y bien como lo explicó el senador Costa, se pueden encontrar puntos en común, se pueden evitar errores que seguramente el Poder Ejecutivo va a tener que enmendar, y se puede salir con un despacho que beneficie a todos. Si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo estaría porque no se haga nada. Y porque estos clubes profesionales pueden encontrar otros lugares. Bien lo dijo una persona que vino de los vecinos autoconvocados. Hay un montón de tierras que podrían beneficiar también a estas instituciones y también contribuir al desarrollo. Los argumentos también fueron cuando el año pasado o el anterior tratamos el otro periodo que está en Loma de Zamora y con los mismos argumentos de preservar las 1000 hectáreas Santa Catarina, también legislamos y legislamos bien para vinieron las autoridades de los ODS, que fueron convocadas también por el presidente de la comisión, y pudimos charlar de estos temas. Entonces, lo que se busca acá es el consenso y que una legislación sea aplicable a todos y beneficie a la comunidad y preserve también todos aquellos que han trabajado, desde la instalación del aeropuerto, de los bosques que tanto benefician, de los clubes que se pueden instalar, de evitar las inundaciones. Hay que ver los informes hidráulicos también. De hace 60, 70 años, ¿qué dicen sobre esas tierras? ¿Y qué referencia hace a estos reservorios naturales, como también lo reflejaba muchas veces Florentina Meguino en la cuenca del Salado, lo que sirve más la intervención del hombre para que estas cuestiones traigan beneficios a todos y tengamos un ambiente sano, equilibrado, como dice la Constitución Nacional y también la Constitución Política? Ese fue el espíritu de lo que firmó el despacho de Caballería, ese es el espíritu de lo que firmó. Yo al senador de Espacio le agradezco que haya dado documentación que nos permitió esclarecer algunos errores que podíamos haber tenido sobre el dominio, pero quedó claro que lo que buscamos también nosotros es que se preserve algo que es tan importante, que tantas generaciones argentinas, tantos gobiernos han preservado, que no se comete un error, que la verdad es subsanable, es solucionable y que puede conformar todas las partes. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador de Facio. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, reivindicar lo que decían los senadores propitantes del espíritu de la comisión. Yo había mencionado inclusive en el discurso de fin de año un poco el espíritu de la Comisión de Ecología, y es como lo han dicho los senadores, muy constructivo. Por eso yo descarto que, o reafirmo que lo que estamos todos buscando es una solución por la positiva, ¿no? Inclusive creo que tenemos amplias coincidencias sobre el objetivo a lograr. La única diferencia que tenemos quizás es de estrategia legislativa, y si nosotros consideramos que deba volver este proyecto a la Cámara de Diputados para solucionar los dos errores materiales, uno involuntario y el otro por el pelo, como decía Costa, que en realidad no es que haya sido un error del autor del proyecto de la Cámara de Diputados, sino que fue tomado de un trabajo de ACUMAR y se fue repitiendo. Lamentablemente, podríamos pedirle al Ejecutivo que vete los 4 primeros líneas de los fundamentos, pero más allá del dato de color, también quisiera yo reafirmar un concepto del senador Costa, en el sentido que hay que tener mucho cuidado cuando se legisla sobre reserva natural, porque trae restricciones que después son complicadas de revertir. Porque aparte, cuando la gente ya tiene una reserva natural, no quiere perder ese estatus a un estatus inferior, como puede ser paisaje protegido, que es lo que creo que pasa acá. La gente del lugar tiene una reserva natural, sobre todo una extensión, y nos cuesta mucho explicarles
nos costó mucho explicarles que en realidad estamos haciendo una corrección porque el titular de 3 parcelas, que en este caso es el Gobierno Nacional, nos advierte que hemos legislado con este instituto tan rígido sobre 3 parcelas que no integran justamente el sistema de agua, que por actos administrativos previos había otorgado a 2 instituciones deportivas un uso precario. Entonces, yo entiendo la dificultad de la gente que no conoce jurisdicción de competencia y de legislación. Estamos modificando algo que si hubiese nacido, como acá creo que todos coincidimos, con un estatus menor de paisaje protegido, no estaríamos quizá discutiendo esto, porque les podría haber dado ese uso tranquilamente. Pero la realidad es que el bloque de la mayoría considera que este tema hay que resolverlo y que todo lo que deba ser aclarado en realidad puede ser producto de no solo la reglamentación, sino de normas que están hoy vigentes. Ningún emprendimiento puede realizarse sin autorización del ADA y de hidráulica, y propiamente del municipio donde está sentado, porque debe presentar un proyecto de obra. Así que, y cuando uno presenta un proyecto de obra sobre un predio que está bajo la cota, necesariamente va a tener que requerir una aprobación de la Dirección de Hidráulica y de la Autoridad del Agua. Otro punto que yo quería marcar en cuanto a la preocupación ambiental. Obviamente a todos nos interesan los árboles, a todos nos interesan los pájaros. Esta zona es excepcionalmente muy llamativa por la migración desde Norteamérica de varias especies. Pero creo que, como decía Vázquez, el centro tiene que estar en el hombre, fundamentalmente. Y a mí me gustaría que, digamos, que muchos vean la misma preocupación de los árboles y de las aves por la gente. Porque si ustedes miran este mapa, o miran el Google, van a ver el avance de los barrios precarios sobre la laguna. Sobre la laguna. La gente se sigue asentando sobre zonas que saben que se inundan. Y no es un problema de este gobierno de Esteban Echeverría, este es un proceso que se inicia en los años 80. Y cada vez se va avanzando más. En la última inundación, todos hicieron foco en La Plata, pero acá se inundaron, Se inundaron, estuvieron 3 días bajo el agua y hablan de pérdidas de vida, que no salió en ningún medio. Entonces, esto es también medio ambiente. Medio ambiente es prestarle atención al ordenamiento urbanístico y territorial, porque si el Estado en sus 3 niveles, y las ONG también, que se preocupan por los pájaros y los árboles, no hacen también una mirada sobre el ordenamiento territorial, después nos vamos a agarrar la cabeza también. Y esto no sucede en Esteban Echeverría, sucede en todo el conurbano. Entonces yo coincido con la nueva mirada y con la exhortación a tomar medidas que a veces no son simpáticas. Como por ejemplo tratar de que no haya un asentamiento irregular sobre zonas. Miren, hay una zona que se llama el pantano. ¿Qué les remite? ¿Qué va a pasar cuando llueva en el pantano? O en La Matanza hay una zona que se llama La Olla. ¿Qué piensan que va a pasar cuando llueva? Y se inunda. Entonces, claro que estamos preocupados. Pero, ¿qué estamos discutiendo acá? Y lamentablemente no estamos discutiendo temas ambientales, sino que estamos discutiendo quizá cuestiones dominiales y de derecho de propiedad y del uso de esa propiedad. Yo quiero leer, si me permite, señor presidente, y me da permiso, algunas cosas muy breves. Esta es una nota del año 2011 de la Municipalidad de Esteban Echeverría. Dice: atento a la resolución 958 de la Autoridad del Agua, mediante el cual se demarcó la línea de ribera para la delimitación del sistema lagunar de Rocha y el área de expansión de bañados realizada según expediente 2436-15-307/09 y la resolución 111 del 8 de febrero del 2011 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
mediante el cual se ha concedido el uso de 327.710,71 metros cuadrados a Racing Club, Asociación Civil, y 319.483,43 metros cuadrados al Club Atlético Boca Juniors, se ha graficado en el plano general de Esteban Echeverría las áreas ocupadas por ambas delimitaciones, observándose que no existe superposición alguna entre las superficies representadas en el plano citado. ¿Qué quiere decir? Que estas sesiones de uso no corresponden al sistema de lagunar de Rocha. Estamos hablando de predios que se han incluido erróneamente. Concretamente estamos hablando de las parcelas 827, 828 y partes de la 829. ¿Y por qué dice parcialmente? Bueno, porque después va a haber que hacer una demarcación. Es más, los clubes ya han presentado la delimitación de la zona acordada. Es bueno señalar que sobre 1000 hectáreas más o menos estamos afectando 60. La Presidencia de la Nación ha afectado 60. O sea que tampoco es un área significativa. No sé por qué Racing no se llama club. Asociación Civil. Vamos a hacer. Y, presidente, esta es una nota de Lonave, muy reciente, de mayo, y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Ante una nota de consulta de esta casa, dice que en atención a ello pongo en vuestro conocimiento que oportunamente tomó intervención en el área técnica de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, emitiendo el memorándum 218/13 del 26 de marzo del corriente, y ha formalizado a través del mismo un estudio integral del cuadro de situación existente, determinándose cuáles son los predios que se han cedido en los términos de la ley de contabilidad a favor de las entidades Racing Club y Club Atlético Boca Juniors. A mayor abundamiento, dicha intervención ha indicado que las superficies de terreno otorgadas a ambas instituciones, pertenecientes a las partes, aparte de las parcelas 827, 828 y 829, de la laguna de Rocha, motivo por la cual esta agencia considera necesario expresar, teniendo en consideración los argumentos contenidos en el citado memorándum, que debería propiciarse ante la legislatura de la provincia de Buenos Aires la modificación de la ley 14.448. Y después sigue un pormenorizado análisis parcelario, catastral, que yo les he incorporado al expediente, donde queda claramente determinado que son parte del dominio privado del Estado Nacional y que no forman parte de la laguna. Eso no quiere decir que no formen parte de la laguna, no quiere decir que no solo deba cumplir con las resoluciones de hidráulica, del ADA, de impacto ambiental y los trámites municipales, sino que además pesa sobre la misma una medida cautelar que entiendo vigente de la Justicia Federal competente en la causa Mendoza, porque este sistema lagunar obviamente integra la cuenca Matanza-Riachuelo, y pesa una medida cautelar que analiza concretamente el impacto ambiental de estas construcciones sobre el plano integral del cumplimiento del fallo Mendoza. Así que no solo va a tener un examen de las autoridades provinciales y municipales, sino que va a tener un examen del juzgado federal, hoy uno creo que de Morón, al cual será transferido la jurisdicción sobre la causa Mendoza, que va a seguir de muy cerca, que no afecte ningún sistema de humedales o de reservorio que haga el funcionamiento del complejo Matanza-Riachuelo. Así que yo creo que están garantizadas las restantes cuestiones o dudas que tenía la gente de que se pudiera desproteger algunas áreas por alguna ambigüedad
del articulado. Quizá coincidamos también que hubiésemos sido un poco más precisos en la redacción original, porque es cierto que habla de exclusivamente y parcial, pero eso queda compensado, digamos, por todas las delimitaciones administrativas que han hecho tanto la Autoridad del Agua como el municipio, donde en los planos queda claro cuál es el área protegida. No hay ambigüedad en ese sentido. Quizá aparezca en la redacción del articulado, pero cuando uno va a los instrumentos complementarios, está claro que se está protegiendo todo. No solo se está protegiendo todo, sino que, insisto, sobre estas 60 hectáreas, que por otra parte, por los proyectos que hemos tenido conocimiento del Club Atlético Racing, estamos hablando de 5 canchas de fútbol, no estamos hablando de un vestuario. O sea, una pequeña construcción donde los chicos van a dormir y donde se van a bañar. No estamos hablando de actividades reñidas ni con paisaje protegido, ni con la reserva natural. Estamos hablando de 5 canchas de fútbol, más 5 Caraboca, para la práctica recreativa y deportiva. Es bueno también decirlo, del lado de enfrente, del lado de Ezeiza, está el complejo de la AFA. Y que yo sepa, no ha causado la AFA ningún daño ambiental. Hace daños de otro tipo, pero ambientales no. Así que no creo que esto vaya a afectar absolutamente nada. Por estos motivos, compañeros senadores, vamos a votar afirmativamente este despacho. Muchas gracias. La palabra la senadora Barrio. Bueno, después de haber escuchado a los distintos senadores y opinantes, yo digo, si es que lo que abunda no daña, y ante las distintas situaciones que se dan, ¿cuál es el apuro de sacar hoy el proyecto? Porque no lo volvemos a comisión, que vuelva a diputados y que salga como corresponde. De no ser así, voy a acompañar el Estado por minoría. Nada más. Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Costa. Aclaraciones breves. Creo que lo dije, pero por si no quedara claro, no sé si encontramos coincidencias con el senador de Facio o verdaderamente pensamos distinto. Yo dije, el ambiente no es cuidar las mariposas, que ya no hay. Obviamente, la persona, la mujer, el hombre, nosotros somos los destinatarios de los beneficios que da la naturaleza. Cuidando la naturaleza, cuidamos la gente. Y hice la advertencia que cualquier obra no debidamente planificada, controlada, evaluada, analizada y aprobada puede generar inundaciones, como dicen los vecinos, que a propósito de lo que dijo el senador, ellos manifiestan que del otro lado de la Pechera, donde están los terrenos de la AFA, hay muchos terrenos del Estado Nacional que podrían servir en un lugar mucho más adecuado para las actividades que quieren realizar los clubes. Pero la verdad, yo no conozco el lugar, hice este planteo general, describí lo que nosotros legislamos y manifesté esta preocupación. Los informes del CONAVE o incluso de la misma ACUMAR no tienen la precisión técnica que puede tener la opinión fundamentada de la Autoridad del Agua con los expertos en hidráulica, ni tampoco la Dirección de Áreas Naturales. Yo sé que con este proyecto va a haber problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo conozco la opinión de los técnicos del ODS. Probablemente, como pasó en la anterior, el gobernador firmó una ley con todas las restricciones, ahora firma una ley donde libera un montón de cosas. Pero en el medio van a seguir quedando estos problemas. Reitero, los clubes pueden hacer, y es bueno para la gente que hagan actividades. Pero si se libera todo, no solo pueden hacer canchas y vestuarios, y se hacen otras cosas. Si se hacen viviendas, hoteles, o cualquier otro tipo de actividad, cualquier construcción lo expresa la cautelar. El juez que dice en la cautelar prohíbe toda actividad. No fue la cuestión de fondo. Vamos a ver qué decir. Yo no sé si va a decidir, además no sé si puede un juez decir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Depende mucho más de nosotros, de los organismos provinciales, que son los que van a tener que tomar decisiones. Ojalá tenga razón y que acá no pasa nada, que todo lo que se haga es bueno, que convive la naturaleza con el hombre y que no pase nada. Yo marqué defectos que tiene la ley y creo que en su fase operativa va a tener inconveniente y que probablemente vuelva acá como volvió la otra.
pero quería aclarar esto del concepto. Defender el medio ambiente es fundamentalmente defender a las personas, que también tienen que cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, señor senador. En consideración el proyecto en general conforme... Perdón, senadora Arias. Ahora sí, gracias. Bueno, creo que hemos escuchado numerosas reflexiones y se me ocurre que quizá ninguno de nosotros pueda olvidar que más allá de las cuestiones puntuales, somos legisladores, hacemos leyes y se supone que las tenemos que hacer bien. Yo coincido con que el hombre es importante, pero también coincido en que el medio ambiente no es una cuestión superflua ni secundaria. El medio ambiente es el que hace a la vida sana y posible la vida, de tal manera que el hombre y el medio ambiente van de suyo juntos, separados. Me parece que no es posible imaginarlo. Yo creo que ha sido señalado por el senador Costa con muchísima claridad las innumerables contradicciones jurídicas y la aplicación de distintos regímenes que surgen patentes y que van a crear toda una serie de conflictos jurídicos donde estamos dándole el tratamiento de paisaje protegido y le estamos aplicando normas de la ley, o mejor dicho, hemos establecido que se trata de reserva natural y se le están aplicando normas de la ley de paisaje protegido. Entonces, esta contradicción y estos graves errores jurídicos los tenemos que salvar acá. Nosotros no podemos esperar que sea el Poder Ejecutivo o una sentencia que tengan que terminar aclarando mediante reglamentación o aclarando mediante fallos qué es lo que los senadores quisieron decir. Creo que en principio, uno de los principios que tiene una ley es que debe ser clara, y esta no lo es. Porque pongámonos de acuerdo, y quizás sea necesario delimitar precisamente que la zona de la laguna sea un paisaje protegido. Bueno, por ahí decimos no, queremos que la laguna sea reserva natural porque no queremos que sobre esta laguna se haga nada. Tenemos ese consenso, dejemos paisaje protegido para el resto de las hectáreas. Y pongámonos de acuerdo quién es la autoridad que puede establecer, si es el municipio o si es la PDS. Porque acá estamos haciendo algo que no lo va a entender nadie, y me parece que no es la función del legislador hacer leyes que no se entiendan. La función nuestra es de legislar en general, para todos y con claridad, establecer un régimen jurídico. Y acá estamos estableciendo dos regímenes jurídicos con superposición de normas que en algunos casos se contradicen. Por eso yo voy a apoyar el proyecto de la minoría, que creo que condice todo: la protección del medio ambiente, la finalidad que se persigue. Me parece que en esta ley estamos aportándole claridad y creo que satisface los deseos, las necesidades de todos, tanto de los clubes, del medio ambiente, de los vecinos. Yo la verdad que creo que apoyar el proyecto de la mayoría o el despacho de mayoría, con todas las cosas que se han dicho claramente, me parece que es una actitud que solamente puede ser llevada adelante por un capricho o una tosudez que no nos beneficia a nadie. Nada más. Muchas gracias, señora senadora. Ahora sí, en consideración el proyecto en general, conforme el despacho por mayoría de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano, los que estén por la afirmativa sírvanse a marcar su voto. Aprobado. En particular, artículos 1 y 2. Aprobados. Es ley, se comunica al Poder Ejecutivo y Cámara de Diputados. Corresponde considerar el tratamiento del asunto número 36, a tal efecto por Secretaría Federal